Amigos, estamos de vuelta. La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, ha creado un sistema virtual de vigilancia para denunciar la vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Para hablar al respecto, está con nosotros Enrique López. Él es integrante del equipo del programa de los derechos de las personas con discapacidad de dicha organización. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes más bien por permitirnos este espacio para poder difundir nuestro trabajo hacia la sociedad. En principio, nosotros somos una asociación que durante 30 años venimos luchando por el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, especialmente a los sectores más vulnerados, ¿no? Que son los sectores más humildes. En este caso, por ejemplo, tenemos el programa de derechos de las personas con discapacidad, en el que nos encargamos de la población que tiene alguna deficiencia físico, mental, sensorial, que se ven vulnerados en sus derechos, para de alguna forma nosotros tratar de impulsar los cambios o de exigir los cambios que se han planteado a través de propuestas normativas hasta la fecha, ¿no? Enrique, señalas vulnerado en sus derechos. ¿Qué significa? ¿Qué abarca toda esta frase que normalmente Claro, la vulneración de los derechos se da cuando, pese a las normativas y a las leyes que se tienen, no se cumple con el goce eficaz de estos derechos. Por ejemplo, ¿cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en el acceso al trabajo. Las personas con discapacidad tienen el derecho a acceder como cualquier otra persona al trabajo, ¿no? Pero en algunos casos se le margina. Y esta es una situación que es muy lamentable porque parte del atraso o parte de la pobreza que se genera en la sociedad y en especial dentro de esta población se origina por la falta de trabajo. Pero no solamente es un aspecto que va en forma única, sino que tiene que enlazarse con otros. Por ejemplo, la falta de trabajo muchas veces también implica ¿qué cosa? El problema en la educación, ¿no? Porque hay falta de accesibilidad, hay falta de capacitación de docentes, lo que no permite que las personas con discapacidad puedan adquirir conocimientos. Y nosotros sabemos que hoy en día los conocimientos son una herramienta muy importante, el conocimiento y la tecnificación, la especialización para poder conseguir un trabajo. Sin esto es muy difícil, ¿no? En ese sentido, este sistema virtual de vigilancia va a recoger las denuncias de las personas con discapacidad. ¿Desde cuándo ya está funcionando este sistema? Este sistema de vigilancia nosotros, lo hemos presentado el 3 de diciembre, justamente por el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Entonces ya está en funcionamiento. Por ejemplo, en este momento que alguien nos esté viendo en todo el país y que haya tenido una vulneración en sus derechos, se haya sentido ofendido, ¿qué es lo que tiene que hacer al respecto? Primero, obviamente va a poder ingresar al internet, pero si es que no es el caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Claro, nosotros podemos hacer el registro de las denuncias de dos maneras. Una es de forma virtual, como usted lo explicaba, es a través del acceso a la página web de APRODE, ¿no? Que es, quisiera aclararlo, www.aprode.org.p. Mediante esta forma, cualquier persona puede hacer el registro de esta denuncia. No es necesario que lo haga la misma persona con discapacidad, aunque sí esté implementada la página como para que lo haga la persona con discapacidad. Eso también, por ejemplo, era otra interrogante. Claro, porque existen unos programas que permiten una correcta navegación, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, ¿no? Así es. De esta forma ellos pueden registrar sus denuncias. Y en otros casos, por ejemplo, podrían solicitar la compañía de una persona que les ayude a hacer el registro de la denuncia, ¿no? Ahora, si no tuvieran acceso a internet, la otra modalidad es, nosotros tenemos unas fichas en físico, ¿no? Esta es la ficha de registro. Pero esa ficha de registro, que es física, la tenemos nosotros en APRODE. Entonces nosotros recepcionamos llamadas porque también damos esa información de la institución y las personas que quieran hacer una denuncia y no han podido acceder por algún motivo al internet pueden comentarnos su caso, en qué momento y en qué circunstancias se han visto afectados en sus derechos, y nosotros procedemos al registro y nosotros mismos somos los que incorporamos esa información al mapeo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar a esta denuncia? ¿Se va a quedar en denuncia nada más? Porque hay muchísimos casos de denuncia que se quedan y no siguen su proceso, por supuesto. No tienen una sanción. Claro, la finalidad en principio del sistema de vigilancia es, primero, visibilizar la problemática general de las personas con discapacidad, ¿no? En qué momento se ven afectados a sus derechos y a partir de esto proporcionar información a las organizaciones civiles de personas con discapacidad, incluso a las mismas entidades estatales, para que puedan fortalecer su trabajo en los ámbitos en los que, bueno, por obvias razones a través del registro no se ha trabajado tanto, ¿no?
Ahora, nosotros absorbemos consultas. Cuando las personas nos llaman, nosotros registramos las fichas y podemos determinar a dónde puede derivarse para que puedan conversar. Exacto, para conversar. ¿A qué número se pueden comunicar? Porque, por ejemplo, es una ficha, muy bien lo has descrito, ¿no es cierto?, en una hoja, pero la gente que está en Pucallpa, en Cajamarca, en todas las regiones del país, ¿cómo es que le hace llegar a ustedes? ¿Ustedes tienen alguna sede a nivel regional? Sí, nosotros tenemos, quería ver acá la ficha, sí. Estamos en Ayacucho y en Apurímac. En Lima los teléfonos son 431-0482. 431-0482. O 431-4837. Perfecto. En Ayacucho estamos en 31-49-48. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer entonces con estas denuncias? Ustedes señalaban en la nota de prensa que también los van a enviar a las otras organizaciones competentes. ¿Cuáles son las otras organizaciones competentes? Por ejemplo, el CONAIS es el órgano que por excelencia tiene que encargarse por velar y promover la situación y las condiciones de las personas con discapacidad, ¿no? Sobre todo en el ejercicio pleno de sus derechos. Pero también hay un sector muy importante que proviene de la organización civil, que son los encargados de precisamente exigir el cumplimiento de estas obligaciones al Estado. En ese sentido, por ejemplo, las organizaciones civiles como PRODE, por ejemplo, nosotros estamos conversando sobre el sistema de vigilancia y tenemos proximidad con, por ejemplo, organizaciones como IDEPUC, SODIS, Infodis, Confenadip y las OMAPETs, ¿no?, que trabajan a nivel municipal. Con ellos, por ejemplo, estamos articulando este sistema de vigilancia. Y en los próximos 6 meses estamos trabajando para que en las instituciones del Estado se pueda implementar y hay un portal directo desde que la persona con discapacidad se pueda conectar a nuestra web y hacer la denuncia. Y ahí puede hacerlo fácilmente, ¿no? Porque aquí tenemos, claro, por ejemplo, ustedes nos han señalado nos han traído un tríptico, ¿no?, en el que está totalmente detallado, ¿no es cierto?, qué es lo que tienen que hacer las personas con discapacidad que se vean, digamos, vulneradas en su derecho. Y además, las personas con discapacidad visual, por ejemplo, pueden ir acompañadas de un familiar, ¿no es claro, así? Además, como le repito, claro, no es necesario que se acompañen de otras personas, ¿no? Porque es importante que las personas con discapacidad, y eso está en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ejerzan sus propias acciones, sus propios derechos de forma autónoma, ¿no? En la medida de lo posible, de forma autónoma, por ellos mismos. No necesitan, no deben depender de otras personas para que ejerzan actividades tan básicas como, por ejemplo, la necesidad de reclamar un derecho justo y que es negado, ¿no? Así es. De otro lado, ustedes también le están pidiendo al Estado peruano que publique el reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, porque ¿por qué urge este reglamento? Urge porque, como venimos conversando, hay circunstancias en las que estas normativas no se cumplen. Nosotros tenemos 2 herramientas jurídicas, una a nivel internacional que es la Convención y otra que es la Ley 29973, ¿no? Esta ley es nueva, pero a pesar de que tiene muchas modificaciones, porque antes también tenemos otra norma y ha sido mejorada en el concepto de discapacidad, porque nosotros ahora tenemos el concepto de la discapacidad como un modelo social inclusivo, ¿no? Ya no de asistencialismo. Así es. Entonces, en base a esta nueva ley, nosotros estamos trabajando por hacerlas cumplir. Y el reglamento es fundamental, porque sin el reglamento no se puede implementar de forma adecuada la ley. Por ejemplo, no hay sanciones para las instituciones que, por ejemplo, en algún momento discriminan a las personas. Si una persona entra a un restaurante, a un servicio público, y es discriminada en razón a su discapacidad, entonces merece una sanción, ¿no?, para que se pueda cumplir. La sanción es importante porque de esa forma exige también un compromiso, una obligación para cumplir, ¿no? De alguna forma hay esa necesidad de cumplir la norma. Y siempre... Sin el reglamento no se puede exigir de forma correcta. Hay otros medios, pero no son tan viables y a veces son un poco más... Pero ¿cómo va este tema en el Congreso de la República? Por lo menos lo están debatiendo. ¿Ya tienen listo el reglamento para que se publique además? En realidad sí se ha debatido. Hay proyectos y hay proyecto de reglamento, ¿no? Pero falta que de una vez
salga. Exacto, entonces bueno, esperemos que el Congreso esté haciendo el trabajo Exacto. al respecto, además porque esta es una ley que se ha publicado recientemente, no me imagino a mediados de este año, si no me equivoco. Claro, en 2012. 2012. Claro, Bien. en diciembre de 2012. Bien, Enrique, muchas gracias por estar con nosotros A ustedes, y esperemos Marlene, que todas las personas también hagamos respetar los derechos de las personas con por discapacidad y las personas en sí mismas que están envueltas en ello. Bueno, conversamos, amigos, con Enrique López, integrante del equipo del programa de los derechos de las personas con discapacidad de APRODE. Nosotros nos vamos a una pausa, continuamos con más en breve.